Bueno, sean bienvenidos a esta pequeña demostración de lo que es IDEA 10.3. Esta es la versión 10.3 2018. En esta ocasión les voy a presentar un poco cuáles son todas las ventajas de utilizar una herramienta específica para análisis de datos, en este caso IDEA, desarrollada por Casio Analytic. IDEA es una herramienta creada por auditores para auditores que trae más de 100 pruebas relacionadas con la auditoría, ¿sí? Muchas de esas pruebas están en la pestaña de análisis, como lo podemos ver acá. IDEA fue desarrollado con tecnología de Microsoft, en conjunto con Microsoft. Es por eso que todas las pestañas que tenemos en la parte superior, así como su lista de opciones, esta parte de acá, todas sus funciones, tienen una similitud con todas las herramientas del paquete de Office. Hoy vamos a ir abarcando un poco estas funciones de lo que podemos realizar en una auditoría normal. Vamos a utilizar funciones como clave duplicada, omisiones, resúmenes por bases de datos. Vamos a realizar dos importaciones: una importación de un documento en PDF con una plantilla que ya tenemos precargada, y vamos a hacer una importación de un documento de Excel. Antes de iniciar, me gustaría comentarles de que IDEA tiene la capacidad de más de 2 billones de registros por base de datos. Esto lo hace una herramienta líder en el mercado para análisis de datos en específicos, ya que Excel, por ejemplo, y otras herramientas tienen ciertas limitantes en la información, y entendemos de que Excel, por ejemplo, es una herramienta muy buena, muy potente, pero no es una herramienta específica para análisis de datos. Algo que una herramienta como IDEA sí les va a ofrecer es toda esa manipulación de la información, por decirlo así, o podemos realizar una infinidad de cosas con los datos que nosotros tengamos dentro de IDEA. IDEA tiene la ventaja de que protege la integridad de los datos, es decir, con IDEA nosotros no podemos modificar ningún tipo de información dentro de la base, pero podemos crear campos que sí podemos añadirles comentarios, realizar una serie de revisiones para validar ciertos controles y una infinidad de campos adicionales que le podemos ir añadiendo a nuestra base de datos original. Para empezar, les voy a mostrar un poco el panel. En la parte superior, como ya les había dicho anteriormente, tenemos toda la cinta de opciones, donde tenemos todas las funciones que nosotros podemos aplicar dentro de IDEA para nuestra auditoría. En la parte izquierda tenemos todas las bases que nosotros tenemos cargadas dentro de IDEA para realizar nuestras auditorías, y en la parte derecha tenemos la ventana de propiedades, que la vamos a ir viendo más detenidamente adelante. En la parte inferior tenemos los proyectos, en este caso el proyecto de demostración, que es una demostración que ya se había realizado anteriormente. El número de registros, que son 900 para esta base de datos. Cada una de las bases de datos tiene registros de 1666, 900, 7 registros, pero ya sabemos que podemos tener hasta más de 2 billones de registros por base de datos. Lo que hace IDEA tan potente es que su integridad con la tecnología de Microsoft para hacer una herramienta muy útil y ágil ante las auditorías es que se integra directamente con el Windows de cada uno de los equipos. Asimismo, IDEA convierte toda la información en un formato de lectura dentro de IDEA, por lo que el procesamiento de los datos va a ser mucho más rápido y sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo proyecto que se va a llamar IDEA 10.3 y le vamos a dar a aceptar. Vamos a cerrar la base de datos anteriores y tenemos nuestro proyecto de IDEA 10.3. Para importar los datos a IDEA es muy sencillo. Tenemos el asistente de importación, donde tenemos todos los tipos de importación que podemos realizar dentro de IDEA, desde realizar una conexión ODBC, hacer una importación por SAP, documento de texto, PDF, Access, Excel, en fin, una infinidad de tipos de importación que tenemos dentro de IDEA. También podemos hacer una importación directamente de aquí, o podemos arrastrar la información directamente del escritorio a nuestro panel de trabajo. En esta parte de acá tenemos las hojas del Excel, de un documento de Excel que los posee, ¿sí? Tenemos esta parte de acá y podemos ir seleccionando qué hojas queremos importar a IDEA. Podemos incluirlas todas de una sola vez, o podemos evitar importar esta, por ejemplo. Para hacer una exportación a IDEA es importante que la información esté en un formato como tabla, para que los nombres de cada uno de los campos estén en la primera fila. De esa manera, aquí damos un clic en la primera fila según los nombres de los campos y lo subirá automáticamente a esta parte de acá.
Las celdas numéricas vacías como 0 es algo muy importante, debe ir seleccionado sí o sí, y le damos a aceptar. Ahorita IDEA ya realizó la importación de estos documentos de una manera muy fácil, muy rápida y muy sencilla. Vamos a comenzar a utilizar ciertas funciones de IDEA. En este caso vamos a hacer una extracción directa de información. Para hacer una extracción directa es importante posicionarnos sobre la base de datos de donde lo queremos realizar. En este caso yo voy a utilizar el detalle de ventas y vemos que el detalle de ventas tiene los registros del año 2015. Si yo quisiera validar específicamente que yo tengo únicamente la información del año 2015, tenemos un botón de ayuda que nos da un panorama general de lo que posee esta base de datos. Por ejemplo, tenemos las estadísticas de campo. Yo las voy a crear, dice que no están disponibles para todos los campos y que los voy a crear. Le doy que sí. Aquí se nos crean todas las estadísticas de campo. Por ejemplo, yo puedo quitar estos para fines didácticos. Les voy a mostrar únicamente el campo total en el tipo de campo numérico. Aquí tenemos el valor neto total dentro de la base, el valor absoluto, los números de registros y los elementos en cero. Tenemos elementos en cero y tenemos un valor en negativo. En este caso yo puedo ir a visualizar cuáles son esos elementos en cero con únicamente darle un clic a ese número 4, a los 4 registros. Tenemos el valor mínimo y el valor máximo de ventas. Ahora también tenemos tipo de campo carácter, tipo de campo de fecha, por ejemplo, y podemos ver de que efectivamente la base que queremos realizar o analizar no es únicamente del año 2015, tenemos un registro del año 2014 y eso nos va a dar un cierto margen de error ante los totales de ventas de esta base de datos. Esto es una lista, pero yo puedo regresar a los datos originales dando un clic en datos. Lo siguiente que voy a hacer es extraer las ventas mayores a 10.000, ventas menores a 5.000, ventas del primer trimestre, y eso lo puedo hacer directamente con una extracción directa, para la redundancia. Yo voy a hacer acá una extracción que sean mayores a 10.000, de esta manera. Voy a hacer la siguiente, menores a 5.000, y puedo poner acá primer trimestre, de esta manera. Yo puedo hacer hasta 50 extracciones de información por la misma base de datos y lo que va a hacer es crear una subbase hijas de todas estas que son las principales. Ya lo vamos a ver cómo se va a ir ordenando de manera jerárquica. Acá tenemos una pequeña calculadora. Ese es el editor de ecuaciones. Le podemos decir que es el corazón de IDEA y esto lo que va a realizar es que, por ejemplo, tenemos los operadores lógicos que son igual, igual igual, mayor, menor que, menor igual que, mayor igual que, y todos los que son similitudes dentro de un reporte de Excel, o si estamos dentro de un Excel. Por ejemplo, tenemos las condicionales de esta manera para unir dos o más expresiones. En este caso, yo lo que voy a hacer es extraer todas las transacciones que sean mayores a 10.000. Pero ¿cómo lo voy a extraer? Yo sé que del campo total puedo obtener esa información. Aquí tenemos todas las funciones para cada uno de los campos. Por ejemplo, en este caso, campo carácter, numérico, de fecha. Podemos convertir ciertas fechas y podemos extraer únicamente los minutos de una fecha, el último día de una fecha, podemos extraer el día de una fecha en específico, y así tenemos una infinidad de funciones que nosotros podemos ir utilizando para crear ecuaciones y así poder extraer una información un poco más específica y más detallada. Como les decía, yo voy a utilizar el campo total para hacer esta extracción. Yo voy a poner acá que necesito extraer todas las ventas del campo total que sean mayores a 10.000, de esta manera. Si yo, por ejemplo, tuviera un error en mi escritura y añado dos comillas en esta parte de acá, yo puedo validar si hay algún error dentro de mi ecuación antes de cargarla al sistema y que me muestre una alerta de error. Yo puedo validar mi ecuación dando un clic en validar y automáticamente que hay un error en la sintaxis, eso quiere decir un error en la escritura de mi ecuación. Si doy a aceptar, me va a mostrar cuál es el error. Yo lo puedo eliminar, puedo volver a validarlo y me dice que la ecuación es completamente correcta. Le doy que sí. Ahora yo necesito que me muestre también todas las transacciones que sean menores a 5.000. Como yo sé que esta ecuación ya no es errónea, únicamente le doy validar y salir. Pero para el primer trimestre hay algo muy interesante.
Yo el campo que voy a utilizar para segmentar el primer trimestre dentro de esta base de datos es el campo de la fecha de la facturación y que tiene que ser mayor o igual a, en este caso ya vimos de que esta base posee el registro del año 2015, yo voy a utilizar el calendario. Me voy a ir al año 2015 de esta manera. Le voy a seleccionar el 1 de enero y le voy a poner una condicional para unir dos expresiones. Y la fecha de facturación, algo que también podemos encontrar aquí abajo están todos los campos de la base, ¿sí? Yo puedo también, aparte de escribirlo aquí arriba, lo puedo seleccionar acá abajo. Voy a poner que de la fecha de facturación me muestre todo lo que sean menores o iguales al 31 de marzo del 2015. Así, si esta ecuación, por ejemplo, fue una ecuación muy extensa, muy grande, yo la puedo guardar y puedo poner aquí al inicio primer trimestre de esta manera. Le doy guardar y esta ecuación ya fue guardada dentro de IDEA. Una vez guardada, nosotros podemos, para efectos didácticos, voy a borrar esta ecuación. Y lo que voy a hacer es ir a abrir esa ecuación, automáticamente carga la información de la ecuación que yo he creado con anterioridad. Estas ecuaciones yo las puedo compartir con el equipo de auditores que me ayuden a hacer mis revisiones, mis análisis, por ejemplo. Yo las podemos utilizar perfectamente sin ningún tipo de problemas. Voy a validar y salir y voy a hacer las tres extracciones de manera simultánea. La primera que me va a mostrar son las ventas mayores a 10.000. Por ejemplo, yo me voy a la parte del total y con un doble clic esta información va a ser ordenada de menor a mayor, es decir, de manera ascendente. Y podemos validar de que la información comienza a partir del registro 10.180.01. Con otro doble clic yo puedo revertir ese orden y puedo poner que sea de mayor a menor de manera descendente. Y el registro más alto que me aparece dentro de esta extracción es de 4.289.854. Estos son índices que se crean y están en esta parte de acá: índices ascendentes, índices descendentes. Yo voy a dar un clic en sin índices y la base regresa a su manera original. Si vamos a abrir la base de menores a 5000, vamos a tener el mismo resultado. Si lo ordenamos de menor a mayor, vamos a ver de que tenemos un registro en negativo, que es de menos 52.71, y que el registro mayor es de 4.949.12. Es decir, que la función sí aplica la revisión para ese tipo de extracciones y que nos lo segmenta de manera correcta. Y si se fijan, esas extracciones fueron muy rápidas, muy sencillas y realizó las tres de manera simultánea. Lo que yo les comentaba es que de cada una de las bases madre que nosotros hagamos alguna operación, alguna extracción, algún análisis y que vaya creando bases, estas bases van siguiendo una línea de jerarquía de su base de datos madre, se podría decir, y de esta manera mantiene un orden dentro de la información. Esto nos permite a nosotros tener un orden muy claro, muy específico de las bases de datos que estamos auditando. Yo puedo minimizar esto o puedo expandir esto sin ningún problema. Ahora, si continuamos con la base de datos del primer trimestre, podemos validar la información siempre del mismo campo de fecha con un doble clic en el título. Y podemos ver de que la primera fecha es del 5 de enero de 2015 y que la última fecha es del, vamos a ver, 30 de marzo del 2015. Vemos de que la información sí es validada y que no hay ningún problema en esta información. Algo muy curioso también dentro de IDEA es que nosotros podemos mantener un total de control de cada una de las bases. Por ejemplo, yo quisiera tener a la vista o a la mano cuál es el total de ventas del primer trimestre y así para tenerlo para futuros controles. En la parte de derecha, de la parte de propiedades, tenemos el total de control. Yo voy a pedir que me haga un total de control del campo total y me va a mostrar la sumatoria total de ventas en este campo para el primer trimestre, para esta base en específico, que es de 4.989.661.48. Cada base adicional que yo vaya creando a partir de esta me va a mantener un total de control.
que va a estar siempre a la vista para mi facilidad. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar todas estas bases y podemos asumir de que tenemos la base de datos de ventas del año anterior. En este caso sería base de datos de ventas del año 2014. Estas bases que yo tengo acá son bases viejas, son bases de ejemplo que sirven mucho para hacer este tipo de demostraciones de la herramienta. Dentro de IDEA nosotros podemos hacer múltiples uniones y indexaciones de base de datos. Por ejemplo, yo quisiera añadirle a la base de datos del año anterior la base de datos del año 2015, es decir, la del año que sigue. De esta manera yo puedo ir generando una base un poco más grande de todas las ventas que han sucedido en ambos años. Y es muy sencillo realizarlo, la verdad. Si tenemos la misma estructura de campos, los mismos tipos de campos, podemos dar un clic en anexar, seleccionamos automáticamente la base de datos que queremos anexarle en la parte inferior, en este caso el detalle de ventas. Con un doble clic yo lo puedo agregar acá. Podemos agregar múltiples bases de datos siempre y cuando tengan la misma estructura, ¿sí? En este caso voy a poner ventas 2014 2015 y le doy a aceptar. De los 900 registros que tenía, ahora tengo 1438 registros del año 2014 y se unió la base de datos de 2015. Por aparte de anexar, dentro de IDEA también podemos hacer múltiples uniones de bases de datos. A la vez, no solo podemos hacer una unión de una base a la par, podemos hacer múltiples uniones de bases de datos de una manera muy creativa y muy sencilla. Por ejemplo, yo voy a crear una base de datos consolidada del año 2014. ¿De qué manera? Con la parte del conector visual yo puedo tener de una manera gráficas o cuadritos todas las bases de datos que yo voy a ir seleccionando dentro de IDEA. Tenemos el detalle de venta del año 2014. Yo le quiero añadir que me muestre los clientes, que me muestre, no, proveedores no, que me muestre el inventario, los vendedores y únicamente ese tipo de información. ¿Cómo lo voy a ir uniendo yo dentro de IDEA? Todos los cuadritos yo los puedo mover sin ningún problema para mayor facilidad. Para unir múltiples bases de datos necesitamos solamente un campo clave o un campo que haga coincidencia con el resto de las bases para que la unión tenga lugar. En este caso, si yo quiero unir el detalle de venta con clientes, debo de tener un campo de clientes y efectivamente lo tengo. Estas letras que aparecen en la parte derecha son los tipos de campos que están dentro de IDEA, es decir, campo carácter, campo de fecha, carácter, campo numérico, por ejemplo. En este caso, yo como quiero unir el detalle de venta del 2014 con los clientes, yo hago un clic al número del cliente, sostengo el clic y muevo automáticamente el mouse al siguiente campo que siempre sigue siendo número del cliente. Suelto el clic y me hace la conexión. Por eso es que esta función se llama conector visual. De esta manera yo puedo unir múltiples bases de datos por vez. Como ya tengo aquí un campo de número del cliente, yo lo que voy a hacer es quitar la selección acá porque no quiero que me haga una duplicidad de campos para esta base de datos consolidada. Haré lo mismo para los siguientes campos, por ejemplo, código de producto con código de producto y también tenemos un número de vendedor con un número de vendedor. De esta manera. Al dar un clic en aceptar tenemos tres opciones. Anexar el nombre de la base de datos a los campos resultantes. Esa es una opción si ustedes quisieran saber de dónde provienen estas bases o estas uniones. Lo pueden dejar así o lo pueden seleccionar. Tenemos también esta parte de acá que nos dice todos los registros en la base de datos primaria, todas las coincidencias. Eso quiere decir que nos va a unir todo lo que se encuentre dentro de la primera base, lo va a ir a traer y lo va a colocar a cada uno de los registros que esta base posee. Pero si seleccionamos únicamente solo coincidencias, lo que va a realizar es que si en la base de datos primaria posee un vendedor 104, por ejemplo, pero en la base de datos de vendedores no hay un vendedor 104, va a quitar ese registro de la base de datos primaria y únicamente va a añadir solo los campos que tengan coincidencia entre sí. No va a añadir campos que estén vacíos, que no tengan coincidencia. En este caso yo voy a añadir todos los registros de la base de datos primaria, que me coloque toda la información a la base de datos primaria. En este caso voy a poner base
consolidada. Le doy a aceptar. Me realizó la unión de la información y lo podemos validar. Me voy al final, paso de total y ya tengo la compañía, el número del cliente, el nombre del cliente, el país, su estado, su límite de crédito. Tenemos la descripción de cada uno de los productos con sus existencias, el nombre de los vendedores, su salario y su comisión. De esa manera ya realizamos una conexión visual y ya unimos múltiples bases de datos a la vez. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Me gustaría mostrarles que dentro de IDEA, aparte de mantener la integridad de los datos, podemos modificar el nombre de cada uno de los campos para nuestra mayor comprensión al momento de realizar ciertos análisis. Para este caso yo lo que voy a hacer es cambiar el título de este campo número de vendedor y le voy a colocar sucursal. Voy a colocarle sucursal para simular de que cada uno de estos códigos es una sucursal distinta donde han habido transacciones dentro del periodo 2014, dentro de esta base de datos. Yo puedo modificar este campo dando un doble clic, ¿sí? Vengo acá a número de vendedor, voy a colocar sucursal, por ejemplo, y le doy a aceptar. Automáticamente cambia su nombre, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a realizar un resumen por sucursales. Es decir, me va a unir todas las sucursales 118 en un único registro, pero me va a mostrar cuántas ventas han habido en esa sucursal y cuál es el total de ventas de esa sucursal. Voy a seleccionar un resumen y voy a pedir que me haga un resumen por sucursales, que me las agrupe por cada una de las sucursales. Y yo quiero que me sume la cantidad de productos vendidos y el total de productos vendidos. Voy a poner acá, resumen por sucursal. Aquí abajo. Selecciono todos los campos o únicamente puedo seleccionar solo los que yo necesite o solo los que yo crea que son importantes para mí, únicamente el impuesto para este caso, solo para fines didácticos. Yo le doy a aceptar y me está mostrando la sucursal 101 tuvo 16 registros con una sumatoria total de 15.084 productos vendidos y un total de sumatoria de 232.766 ventas. La sucursal 102 tiene 40 transacciones dentro del mismo año. Puede decirse que le fue bien en ese año, pero únicamente vendió 35.841 productos a una sumatoria total de 669.043.38. Yo esas transacciones yo las puedo ver con un simple clic dentro del número 40, por ejemplo, y me va a mostrar todas las transacciones de la sucursal 102 de esta manera. Más adelante vamos a ver cómo podemos extraer la información directa por base de datos de cada una de las sucursales, es decir, que ya no me las muestra así resumidas, sino que me crea una base de datos nueva para cada una de las sucursales. Vamos a ver más adelante. En este caso, yo lo que voy a hacer acá es ordenar esto de mayor a menor y tengo que la sucursal 118 es la que menos ventas ha tenido, únicamente ha tenido 12 ventas. Pero yo quisiera añadir un campo de comentarios para poder añadir mis opiniones acerca de estas ventas para este periodo. Voy a hacer un campo que se llame comentarios. El tipo de campo va a ser el carácter editable. Esto lo vamos a aplicar en otros videos, cuáles son las diferencias de cada uno de los campos. La longitud va a ser de 120 y le voy a poner un parámetro de un espacio. ¿Por qué el espacio y por qué añaden las comillas? Cuando es un texto, yo le añado comillas para que me detecte que este campo va a tener un espacio como información. Esto debe de ser siempre así, ya que yo no puedo añadir un campo nuevo sin que no tenga ningún tipo de información, siempre debe de poseer algo. Pero para que yo pueda escribir sobre un campo vacío, le añado un espacio. Esto es más que todo como un pequeño tip antes de realizar este tipo de campos con comentarios. Doy clic en aceptar. No añadir un campo a la derecha, ¿sí? Tenemos los campos pasivos, pero aquí dentro hay un espacio. Yo, por ejemplo, en este campo puedo poner realizar revisión. En este puedo poner aplica para bono, podría ser. En este caso puedo hacer realizar auditoría. Y así sucesivamente yo puedo ir añadiendo comentarios a cada uno de los registros para ir validando controles, revisiones
y realizando comentarios, ¿sí? Esto es una manera de hacer un resumen por cada una de las sucursales y esta fue una manera de agregar un campo con comentarios. Voy a cerrar esto y lo que yo les explicaba, yo puedo únicamente extraer todas estas sucursales en una sola base de datos y que me las muestre todas a la misma vez por base de datos. Yo voy a la parte de valor clave, doy un clic y voy a seleccionar que mi valor clave en este caso va a ser la sucursal. Le doy a aceptar y me dice que me va a extraer 17 nuevas bases de datos por cada uno de los productos. Para efectos de ejemplo, yo únicamente voy a seleccionar las primeras 5 de esta manera. Voy a poner acá sucursal de esta manera. Yo le doy a aceptar y lo que va a crear aquí al lado izquierdo es la sucursal 101, la tenemos acá y tenemos todos los registros en una única base de datos adicional. Sucursal 102, sucursal 103, sucursal 104 y así sucesivamente vamos a ir haciendo una extracción por los registros en valor clave. Voy a dar un clic derecho y voy a cerrar esta base. Vamos a dejar esta base aquí para mientras y lo que voy a hacer es volver a utilizar la base del detalle de ventas. Para este caso yo voy a hacer ciertas aplicaciones o ciertas funciones en esta base. Lo que voy a hacer primero es que validar si en los números de factura, ya que son correlativas, existen facturas duplicadas o hacen falta facturas. Por ejemplo, podría darse el caso. Voy a dar un clic en clave duplicada y voy a hacer una detección de facturas duplicadas. El campo clave va a ser el número de factura, ya está seleccionado y vamos a poner acá duplicado de facturas de esa manera. Le doy clic en aceptar y me va a mostrar todas aquellas facturas que se encuentren duplicadas. En este caso tenemos facturas duplicadas, la número 00097 que fue en diferente fecha por diferentes vendedores por el mismo código de producto y tienen el mismo monto. Eso ya levanta inmediatamente una alerta y tenemos que ir a revisar físicamente esas facturas para ir a validar qué fue lo que falló, qué fue lo que pasó o si realmente está haciendo algún tipo de fraude dentro de la empresa. Entonces que estos dos vendedores se hayan puesto de acuerdo para hacer algo. Puede ser. En este caso tenemos otra factura, pero aquí tenemos un mismo número de vendedor, pero lo está aplicando para diferentes clientes por diferentes montos. Y así sucesivamente podemos ir validando si existen más facturas duplicadas. Pero en el caso de que puedan existir facturas omisas o que no estén dentro de la base, lo podemos ver de una manera. Voy a hacer esto de acá, siempre teniendo seleccionado el campo de número de factura, voy a hacer una detección de omisiones. Se me está seleccionando automáticamente el campo número de factura. Yo puedo cambiar los campos, pero en este caso voy a comprobar la correlatividad de cada una de las facturas para esta base y voy a crear una base de datos y un resultado. Voy a dar a aceptar y me va a mostrar lo siguiente. Me va a mostrar como un resultado esta ventana, ¿sí? Un resultado lo que hace es crear una parte derecha y lo tengo disponible en la mano para poder hacer una revisión de manera rápida, ¿sí? Estas son las facturas que hacen falta dentro de la correlatividad de esta base. 198, 098, 131, 331, 351, pero la 131 a la 133 hacen falta 3 facturas en correlatividad. Si se fijan, todos los análisis que estamos haciendo dentro de IDEA los hace de manera rápida, inmediata, sin ningún tipo de contratiempo, no se detiene, es muy sencillo analizar información de datos dentro de IDEA. Una vez vistos los resultados, vamos a irnos a la parte de datos para regresar a la información original y voy a dar un clic en la base de datos que creó de omisiones. Tenemos la misma información, pero esta vez la tenemos como base de datos para esta información, ¿sí? Voy a cerrar esto y, por ejemplo, tenemos los números de vendedores. Otro análisis que podemos realizar es, por ejemplo, ver cuáles son las ventas superiores de cada uno de los vendedores. Yo puedo extraer 2 ventas superiores de cada vendedor, 3 ventas superiores de cada vendedor, las ventas superiores que nosotros querramos por cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el registro superior y yo puedo dar acá que me muestren las 3 ventas más altas
de cada uno de los vendedores, o también pueden ser las 3 ventas más bajas de cada uno de los vendedores. ¿Sí? Voy a dejar como superiores, y yo necesito que me busque esos registros del campo total, pero que me los agrupe por vendedor. De esta manera tenemos el nombre de salida, le damos aceptar y nos dará una nueva base de datos con esta información. Ya no tenemos múltiples registros de vendedor 101, únicamente tenemos 3. Esos 3 son las ventas mayores de cada uno de ese vendedor. El 102 también tiene las ventas superiores de ese vendedor. El 103 sucesivamente, el 104, el 105 y así para cada uno de los vendedores que nosotros seleccionamos. Y de igual manera, mi idea lo que hace es ordenar esa información de manera ascendente para mayor comprensión nuestra dentro de nuestros análisis. Lo siguiente que vamos a hacer, ¿sí? Ya para ir cerrando un poco, vamos a hacer una tabla dinámica dentro de IDEA. Es muy sencillo. Yo doy clic acá en tabla dinámica y vamos a dejar ese nombre por defecto, ¿sí? Doy acá y crear una tabla dinámica dentro de IDEA es muy sencillo, tanto como arrastrar únicamente los campos. Por ejemplo, el campo código de producto yo quiero que sea en la parte superior, y el campo de número de vendedor quiero que esté en el panel izquierdo. Pero asimismo yo deseo ver el total de ventas de cada uno de ellos por cada uno de los productos. Tenemos esta información de esta manera. Esta información nosotros la podemos exportar fácilmente a un documento de Excel con un simple clic. Guardamos esa base de Excel y nos la va a mostrar de la siguiente manera. Así, podemos importarlo directamente en Excel. También podemos importarlo como base de datos. Por ejemplo, yo doy clic acá, que me lo muestre como una base de datos nueva y realiza lo siguiente: número de vendedores, código de productos y sus totales. ¿Sí? Voy a cerrar esto, pero yo no quisiera ver las ventas de todos los vendedores, yo únicamente quisiera ver la de los primeros 5 vendedores, del 101 al 105, de esa manera, ¿sí? Y tenemos estos registros, pero ahora yo no quisiera ver en manera de cantidades, yo quisiera ver esto en porcentajes del total. Le doy a aceptar y me muestra los porcentajes de los 5 vendedores al 100% de ventas por porcentajes, y aquí estamos validando que el vendedor 104 es el único que tiene permitido hacer ventas del producto 06 y no hay ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Vamos a revisar la parte de datos. Y otra de las cosas que nosotros podemos realizar dentro de IDEA, que también es muy útil dentro de las empresas, es en una base de datos de proveedores. Por ejemplo, suceden casos en que existen proveedores que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, AG Joyería puede estar 2 veces dentro de una base de proveedores con diferente código de proveedor o diferente número de proveedor, y eso es algo muy complicado. También puede ser de que exista un mismo número de proveedor pero con diferentes números de proveedores, y eso sí ya no podría ser posible dentro de una base de datos de proveedores. Esto lo podemos validar muy fácil con IDEA, aunque tiene múltiples aplicaciones. Lo vamos a hacer de esta manera. Tenemos una opción de clave duplicada en la exclusión. Yo lo que voy a buscar acá es que el nombre del proveedor sea el mismo, pero que su número de proveedor o que su código de proveedor sea diferente. Veamos qué nos muestra. Yo le doy a aceptar y me está mostrando lo siguiente. Tenemos 2 proveedores que tienen el mismo nombre, pero tienen diferente número de proveedor. Pero no hay ningún problema, porque realmente ese nombre duplicado de proveedor es de diferente país y tiene diferente dirección. Lo mismo con Mad Trapper y Samara, por ejemplo. Tiene 2 direcciones distintas, diferentes números de proveedor y diferentes países. Pero hoy vamos a hacer caso contrario, que es donde más alerta puede mostrarnos. Que en este caso el número de proveedor sea el mismo, pero que el nombre del proveedor sea diferente. Veamos lo siguiente. Y aquí sí ya nos puede mostrar ciertas alertas. Por ejemplo, tenemos un número de proveedor igual para 2 proveedores distintos que están en diferentes países y en diferentes direcciones, así como Estados Unidos y Argentina. Samara y Northern Hospital Supplies son realmente empresas muy distintas, pero ambas tienen el mismo número de proveedor dentro de esta base de proveedores.
Básicamente esto es un poco lo que IDEA puede hacer, ¿sí? Algo muy importante que IDEA trae ya por defecto es que IDEA guarda un historial de todos los análisis o de todas las transacciones que ustedes o todas las, ¿cómo se pueden decir? Todas las acciones que ustedes hacen dentro de IDEA al momento de mostrar un resultado, todo queda guardado en una ventana de historial o de una manera más fácil de interpretar, una pestaña de diagrama global. El diagrama global lo que nos va a mostrar es una manera como de arbolito, ¿sí? Todos los análisis que nosotros hemos realizado, y esto es tan confiable que puede ser presentado inclusive ante un tribunal como prueba ante algún fraude detectado en alguna de las auditorías realizadas dentro de IDEA, debido a que esta información que nosotros tenemos en esta parte de acá no puede ser modificada ni alterada. Es decir, si yo quisiera borrar esta base de datos, por ejemplo, o cualquiera de ellas, podemos borrar, voy a borrar esta de las omisiones, por ejemplo, lo borro, me dice que sí, lo borro, cierro mi base, vuelvo a abrir el diagrama global. Esa base no es que vaya a desaparecer de ahí, sino que únicamente la va a colocar como un color rojo. Si yo le doy más, me va a mostrar la acción que se realizó, que fue la de eliminar esta base de datos. Asimismo, con la importación, me dice cuáles son los registros adicionales que se hicieron desde esta base de datos. Yo puedo mostrar esta información como un gráfico así o como una tabla de historial. Desde acá nosotros podemos realizar automatizaciones de procesos, es decir, nosotros ya no tendremos que volver a hacer paso a paso cada uno de esos ejercicios, sino que únicamente lo seleccionamos con una macro, vamos seleccionando uno por uno y automáticamente creamos un proceso de análisis automatizado para lo que acabamos de hacer, y así la siguiente vez únicamente tenemos que darle un play, ya no tenemos que volver a realizar todos los pasos uno por uno, ¿sí? Dentro de IDEA nosotros podemos realizar 4 tipos de automatización diferentes. En otro video les vamos a mostrar cómo realizar una automatización desde el diagrama global, una automatización desde la grabadora de macros y realizando un script o un Visual Script. Y vamos a ver sus diferencias y sus ventajas ante otras herramientas. Recordemos de que IDEA es una herramienta creada por auditores para auditores, y es por eso que para ustedes va a ser muy sencillo el utilizar esa herramienta, más que su integración con Office, más que su integración con todas las opciones que son muy amigables, la verdad, y que también tienen sus botones de ayuda mucho antes de que hagamos clic en las funciones, ¿sí? Unos botones de ayudas muy fáciles de ubicar, o muy fáciles también de interpretar qué información o qué análisis vamos a realizar con cada una de las opciones, ¿sí? Es muy sencillo hacer análisis de datos dentro de IDEA porque es una herramienta específica para Data Analytics. Dentro de IDEA nosotros podemos cargar más de 2 billones de registros, analizarlos con una rapidez y no hay necesidad de tener un equipo de última generación o con grandes capacidades de software, técnicas, de hardware y RAM, por ejemplo, como otras herramientas, ya que lo que hace IDEA es que toda la información que nosotros cargamos dentro de IDEA la convierte en un formato de lectura, en un formato de IDEA, y el procesamiento dentro de la herramienta es muy ágil, muy rápido y es muy sencillo realizar el 100% o realizar el análisis del 100% de la información dentro de IDEA. De esa manera ya nos olvidamos de analizar únicamente una muestra dentro de IDEA, sino que ya analizamos el 100% de la información. IDEA también trae su parte de muestreos, que más adelante lo vamos a ir viendo en otros videos dentro de este canal. Tenemos variables, polínomos monetarias, tenemos aleatorias, sistemáticos. Todas esas funciones de muestreo las vamos a ver en un video dedicado a ello más adelante. Y pues espero que les haya sido de ayuda. Si ustedes quisieran algún video en específico de alguna de las funciones que IDEA trae, o que quisieran alguna explicación de en dónde se puede aplicar, por ejemplo, una función de vencimientos, una función de comparar, un muestreo, lo podemos hacer. Nos pueden escribir en los comentarios en la parte de abajo. Si quisieran conocer más de esta herramienta o ver más de esta herramienta, pueden seguirnos en nuestra página. En el canal, en la parte inferior, vamos a encontrar todos los enlaces de nuestras redes sociales y ahí nos pueden encontrar fácilmente como cesosa.net, o en LinkedIn, en Instagram, en Facebook estamos como CESO.SA. Nos pueden buscar ahí, y si desean una demostración de IDEA en sus empresas
o si desean alguna demo de esa herramienta para que ustedes puedan evaluarla, estamos disponibles. Nos pueden escribir a nuestros correos también. Nosotros con gusto nos presentamos a ustedes y les presentamos todas las bondades que tienen IDEA y podemos hacer ejemplificaciones ya con sus propias bases de datos. Estas bases de datos son bases de datos de ejemplo, pero pueden verle el valor agregado si utilizamos ya su propia información para poder realizar una demostración más específica a lo que ustedes necesitan. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido mucho para conocer IDEA 10.3.